acabó. ¿Listo? ¿Ya? ¿Todos? ¿Ya? ¿Alguien le está todavía contestando o ya? No, en mi caso se cerró. Esto se cerró. ¿Ya se cerró? Listo, ya se cerró. Y después y el resto. Bien. Por favor. Véale por un momento. Acuérdense que nosotros arrancamos con la idea de que ustedes primero viven la experiencia como estudiantes y después empezamos a hacer la reflexión como profesores. ¿Cierto? Entonces, primero, miren lo que ustedes están sintiendo. Lo que ustedes están sintiendo es lo que van a sentir sus estudiantes cuando hagan esta prueba. Yo lo dejé durante un tiempo prudencial, que yo consideré prudente, entre 2 y 5 y 2 y cuarto. Un poquito llamándoles la atención, ¿se acuerdan de las llegadas tarde de la vez pasada? ¿Cierto? Entonces, el que llegue después de las 2 y cuarto, no lo presente. Segundo, le dejé 5 minutos para presentar. 5 minutos para iniciar. Aquí, yo también estoy aprendiendo con este sistema. Yo había hecho estas pruebas con Blackboard, no las había hecho con Moodle. Entonces no sabía, en Moodle, en Blackboard lo que ocurre a las 2 y cuarto es que deja de mostrar el vínculo. Es decir, el estudiante puede entrar y no ve la prueba. En Moodle funciona diferente, a las 2 y cuarto les cerró a todos la sesión. ¿Los que lleguen después de las 2 y cuarto? Sí, a los que llegan después de las 2 y cuarto no presentaron la prueba. Por ejemplo, las 2 Entonces ya allí ya quedó cerrada la prueba para todos. ¿Sí? En Blackboard funcionaba de una manera diferente. Entonces son gestiones del tiempo. Cuando ustedes estén en una plataforma, hagan pruebas previamente. ¿Sí? Para que no sea en la clase que les ocurran los cachazos. ¿Cierto? O sea, que ocurran este tipo de cosas. ¿Sí? La otra cosa que quería mostrarles a ustedes es que ustedes no iban a ganar o perder la asignatura con esto. Pero algunos empezaron a molestar. ¿Sí? Empezaron como, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me toca esto así? ¿Sí? Imagínense un estudiante que está en un examen final. ¿Sí? No es recomendable hacer un examen final de primerazo. Hagan primero pruebas previamente con ellos. Quizzes pequeñitos que les ayuden a comprobar que el sistema les está funcionando bien, que el estudiante puede acceder claramente, que no es lo que está ocurriendo aquí, que algunos ni siquiera se habían matriculado en la asignatura. ¿Sí? Y entonces en medio del parcial les toca mirar qué es lo que toca hacer y en dónde está el vínculo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan un parcial que tenga un porcentaje fuerte o están haciendo un examen final, ojo, previamente hayan probado las cosas y ojalá con los mismos estudiantes para que garanticemos que todos están conectados, que todos saben cómo es que se presentan este tipo de pruebas, que no existen errores, digamos, de procedimiento básico, sino ya estamos midiendo exactamente los conocimientos que tenemos. ¿Listo? Entonces, digamos, esas son como recomendaciones iniciales que vamos a tener. Otra cosa, digamos, ya metiéndonos un poquito más en el tema. Yo aquí puse varios tipos de preguntas. ¿Sí? Ustedes vieron cómo estaban funcionando los diferentes tipos de preguntas y la idea es que hoy aprendamos a montar ese tipo de preguntas, que cada uno que haga sus preguntas, ¿cierto? Esa era la tarea para hoy, que van a traer sus preguntas y que las vamos a montar en Moodle para que los estudiantes puedan empezar a presentar las pruebas, ¿sí? Pero adicionalmente ustedes observaron que lo que estaba presentando en la pantalla para ustedes no era lo mismo que estaba presentando para los compañeros, ¿sí? A cada uno le estaba saliendo un orden de preguntas diferentes. Cuando hacían los desplegables les salían en órdenes diferentes. Eso es un modo aleatorio que tienen las plataformas preinstaladas y que nosotros podemos trabajar con ellos, ¿sí? Eso tiene, digamos, propósitos de evitar que el estudiante se esté copiando de sus compañeros, ¿cierto? Entre más preguntas haya, si ponemos 20 preguntas, pues va a ser mucho más difícil empezar como con los exámenes allá. La respuesta de la 17. La 17 para cada uno es una completamente diferente. E incluso para una misma pregunta, las respuestas salen en modos aleatorios. ¿Sí? Entonces, para la pregunta sobre Hugo Chávez, entonces, para uno habrá sido la respuesta A, para otro la C, para otro la B. O sea,
eso digamos tiene ese propósito, evitar que los estudiantes se acostumbren a la copia que hacemos, a la que estamos acostumbrados cuando se hace en papel. Los medios digitales nos permiten esa aplicación aleatoria. Entonces, pues la idea era que ustedes vieran, comprobaran, se acercaran, digamos, a esas diferentes tipologías y también de manera poquito a propósito metí, digamos, errores de presentación de pruebas para que ustedes no vayan a cometer ese tipo de errores cuando vayamos a hacer ese tipo de pruebas, ¿sí? Digamos, ustedes vieron algunas pruebas que la respuesta era una, pero el sistema le está diciendo que está mal, ¿cierto? Y entonces empiezan ustedes a hacerme el reclamo, pero era un poco el ejercicio, tenemos que revisar muy bien qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Discutamos, o sea, hagamos preguntas, cosas que hayamos discutido en clase, ¿sí? Porque ustedes pudieron haber encontrado en un autor unas recomendaciones, ¿cierto?, de la etiqueta, y otro autor pudo haber dado unas recomendaciones opuestas. Y entonces yo me pasé en un autor y ustedes en otras, y entonces encontramos que, ¿por qué me rajó si yo tengo un autor que me está diciendo que eso está bien? ¿Cierto? Entonces, por eso era parcialmente válida. Sí, por eso tenemos que discutir también sobre las respuestas, ¿sí? Algunos de ustedes me dijeron, me hicieron reclamaciones, ¿sí? Digamos, una desplegable que podía cambiar el orden de los factores y se alteraba la calificación, pero ambas respuestas eran válidas, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son errores metidos a propósito dentro de la evaluación para que ustedes las vieran y para que reflexionáramos sobre ellas, ¿sí? También la manera de hacer retroalimentación. Ustedes vieron algunas preguntas que cometieron errores y la recomendación es estudien más, no sea bruto, cambie de profesión, ¿sí? Y pues nosotros dentro de una etiqueta pues sabemos que ese tipo de cosas toca trabajarlas con un poquito más de detalle, ¿cierto? Entonces pues la idea era mostrarles cómo puede ser una evaluación, cuáles son los errores en los cuales como profesores incurrimos frecuentemente, y que cuando estén haciendo una evaluación reflexionen qué es lo que va a vivir el estudiante, ¿sí? Siempre que hagamos una evaluación, siempre que estemos cambiando los parámetros de una prueba, reflexionemos y pensemos qué es lo que va a suceder con el estudiante. ¿Listo? ¿Es claro aquí? ¿Para todos? Bien. También voy a pedirles digamos, excusas porque hay algunas cosas que no sé cómo se manejan en Moodle. Por ejemplo, no he tenido la oportunidad hasta hoy de aplicar una prueba diseñada por mí para revisar bien las opciones de evaluación, ¿sí? De cómo yo reviso las notas. Yo eso no lo sé hacer porque nunca lo había hecho, solo hasta hoy apliqué una prueba diseñada en Moodle. Entonces pues vamos a revisar entre todos cómo podemos resolver esas partes, ¿cierto? Una construcción entre todos. Sí, una construcción entre todos. Digamos, lo de armar el cuestionario sí estuve juicioso y lo trabajé cosa por cosa, pero digamos la retroalimentación hasta que no la aplicara con ustedes no sé cómo funciona. ¿Cierto? Profe, en Blackboard también permite, así como aquí ya está le permite hacer la revisión a uno del cuestionario y aquí sale el puntaje que uno tiene y un historial de las respuestas en Blackboard también. Sí, en Blackboard también se permite. Pero ¿usted le habilitó esa opción o...? Yo estuve, eso es parte de lo que no sé, ¿sí? O sea, yo vi un poco de opciones, pero los nombres que tienen en Blackboard y en Moodle son diferentes y me toca estar haciendo la prueba en uno y otro y se va muchísimo tiempo, ¿sí? Porque toca cerrar la prueba y devolverse y mirar cómo está apareciendo como estudiante y no la puedo habilitar completamente, o sea, se toca estar moviéndose varias, pero digamos eso es parte de lo que estamos aprendiendo, ahí sí, entre todos. ¿Listo? Bien. Cuando parametrizaste Porfa, regálenme tu atención. cuando se inició la prueba, dice que se mantiene atrás un intento. Sí, yo lo programé solamente para un intento. Es decir, que eso lo puedes controlar. Sí, eso yo lo puedo controlar, o sea, dentro de una prueba, cuando veamos los parámetros de publicación de la prueba, yo puedo poner varios intentos y puedo decirle a una pregunta que si el estudiante respondió mal esa pregunta, lo penalice en su nota. Sí, es decir, que la próxima, si una nota valía 10 puntos y la respondió
mal. La próxima vez que entre y me evalúa, lo va a evaluar sobre punto 9, ¿sí? O sobre punto 8, o sobre punto 5, o lo que yo desee, ¿sí? Entonces, si le doy 10 veces la posibilidad de intento y las 10 veces la recursión mal, al final la nota no le va a dar ningún valor. Si a cada una le voy restando y a punto 1. Pero digamos es algo que yo todavía no manejo muy bien. Además porque ni en blanco ni mudo, porque yo no acostumbro a hacer pruebas de que se puedan presentar más de una vez, ¿sí? Pero eso ya es un problema mental mío, ¿sí? Eso sí, ya me confieso que también tengo mis bloqueos mentales. Entonces nunca he probado esa alternativa, no me gusta, no la considero muy pedagógica, entonces no la uso, ¿sí? Ya pues quedaría para ustedes empezar a cacharrear y a mirar si ustedes así bien lo definen. ¿Listo? Bien. Miremos los resultados, miremos la prueba. Yo voy a entrar a la prueba. Ustedes pues no lo pueden hacer, no son usuarios, no son administradores, pero yo puedo decirle al sistema que me muestre una previsualización de lo que ustedes van a vivir como estudiantes de la prueba, ¿cierto? Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo puedo hacer una vista previa y cuando yo arranco la vista previa empieza a preguntarle lo mismo que a ustedes les preguntó, ¿sí? No sé, bueno, sí, vayamos viéndolos todos. No, a ustedes no les va a abrir porque ya la prueba se cerró y ustedes están en el rol de estudiantes. Entonces allí me empieza a mostrar pues la diferente visualización de la prueba. Allí me aparece, para los que hayan subido una foto, pues la estarán viendo allí. Si no lo han hecho, pues solo aparece su nombre y aparece cuántas preguntas va a tener el cuestionario, ¿sí? Yo hice 8 preguntas, cada una tiene un valor, cada una tiene un valor de las 6 primeras. Cuando diseñé el formulario no van a salir en el mismo orden, ¿cierto? Las 6 primeras preguntas que yo diseñé tenían un valor de 8.8. 0.8 por 6.48 y las 2 últimas tenían un valor de 0.1. ¿Sí? Ustedes vieron 2 preguntas que no tenían nada que ver con la etiqueta. ¿Sí? Nada que ver con la etiqueta. Pero eran preguntas obvias, ¿sí? Entonces, pues esas tenían mucho menos valor porque uno también puede controlar el peso de las preguntas, ¿cierto? La ponderación. A cada pregunta una ponderación. Un puntaje, no una ponderación, sino un puntaje diferente. ¿Sí? Si yo estoy calificando sobre 5, pues a cada uno le puedo dar un valor. Ustedes vieron cuando aplicaron la prueba, digamos, esa es una recomendación que casi siempre hago, es que yo califico sobre 50, no sobre 5. Porque es que cuando uno empieza a poner sobre 5, cada pregunta puede tener un puntaje de 0.7 y cuando el sistema lo está evaluando puede ser una fracción de eso y se nos vuelven una cantidad de décimas y centésimas imposibles a veces de controlar. Entonces casi siempre yo las pruebas las dejo con un cerito más. Si estoy calificando sobre 5, lo hago sobre 50, porque trabajar sobre 10 cada pregunta o sobre parciales de 10 o fragmentos de 10 es mucho más fácil de manejar. Yo sé que algunos de ustedes son matemáticos y dirán que tan bobito, pero para mí es muchísimo más fácil, ¿sí? Entonces por eso también, si a mí me funciona, pues yo trato de hacer la recomendación también para todos. También para la comprensión de los estudiantes, ¿no? Recuerden que las notas no son solo para nosotros, sino también para los estudiantes. Bien, yo arranco con la pregunta. Bueno, yo esta la había respondido, entonces él arranca diciéndome cómo me fue en la prueba, ¿cierto? Entonces, ustedes ven que hay una pregunta, hay una respuesta. Yo la he presentado varias veces. ¿Sí? Me dice en qué momento presenté una prueba, en qué momento presenté la otra y cuánto obtuve en cada una de las calificaciones. Voy a decirle aquí comenzar de nuevo. A mí me salió con unos colores aquí. Las verdes son las que respondí bien. La amarilla es la que respondí medianamente. Y la rosada son las que no respondí. ¿Que respondí? Sí, o sea, el tiempo se cerró y
o que no las responde uno bien. Bueno, lo primero que ustedes observaron fue cuando fueron ya en la prueba, el sistema les pidió una clave. Y ustedes se preguntan, ¿para qué es una clave? ¿Y por qué tenemos que dar una clave? Para que no cualquiera acceda. ¿Sí? O sea, la clave la podemos usar de tres maneras. Uno, no usarla, es una manera de usarla. ¿Sí? Yo la ignoro. La otra manera es, yo le doy al estudiante la clave en el momento de la clase o no, en el momento de la prueba, como hicimos acá. Y una tercera es tener un monitor y cada monitor va entrando a cada uno de los computadores y va poniendo la clave una por una. ¿Sí? Algunos prefieren incluso no darle la clave al estudiante. ¿Eso para qué? Porque es que la prueba está en línea. Y un estudiante puede darle la clave a otro estudiante en otra parte para que le haga la evaluación. ¿Sí? Entonces, por eso algunos profesores incluso se ponen así y ponen la clave ellos mismos, son un monitor. No hay ¿sí? la posibilidad de dar claves individuales, sino que es una clave. No, es una clave para toda la prueba. ¿Sí? Entonces yo le pongo la clave y el estudiante, o sea, cualquier persona que esté por fuera no podría entrar a la prueba porque no se sabe la clave. Hay otras plataformas para pruebas que hay en internet como la Swiss, que permite de forma gratuita también generar pruebas y uno sí puede, después de que cree el grupo, asignarle clave individual a cada estudiante. Sí, aquí nosotros podemos hacer la evaluación por grupos. Uno podría hacer la evaluación por grupos, es decir, a un grupo darle la evaluación 1, a otro grupo la evaluación 2, a otro grupo la evaluación 3 y a cada grupo ponerle preguntas diferentes, ¿sí? Y a cada prueba ponerle su propia clave. Pero pues yo no considero que eso sea muy útil, pues ustedes ya son los que definen qué utilidad le dan a esto. Aquí empezamos entonces, nuevamente le di comenzar de nuevo y empieza a contarme tiempo, ¿sí? Tiempo restante, ustedes lo están viendo allí. Aquí, digamos, con respecto al tiempo, yo les hago una recomendación. Cuando ustedes hagan pruebas de tiempo, sean flexibles en un sentido. El computador se puede trabar en algún momento, se puede bloquear, se puede caer. Y el estudiante, cuando se reintegra, puede suceder dos cosas. Una, que el tiempo le siguió corriendo, o dos, que el sistema le cerró la prueba. ¿Sí? Entonces ahí sí yo les recomiendo pues, que sean flexibles en darle la oportunidad a un estudiante que le pase eso de que nuevamente haga un intento, ¿sí? Pero ya es porque ustedes le abren la posibilidad de que lo vuelva a presentar, ¿sí? Que le digan, no, mire, usted tiene razón, se le presentó tal problema, entonces tendemos nuevamente, ¿sí? Pero tengan en mente que eso puede llegar a suceder. Y pues uno ya conoce a sus estudiantes, ¿cierto? O sea, como al principio les recomendaba que hiciéramos varias pruebas antes de hacer un examen final. Pues en el examen final, si el que todas las veces se ha quejado lo mismo y uno sabe que tiene sus mañitas, como que sucede eso, pues no, a veces se le invita a que lo haga dentro de la sala de acá el sistema si se le está poniendo cuidado, ¿cierto? Pero digamos si es un estudiante que es juicioso, que hace bien su trabajo y pues llega con una reclamación de esos, uno pues ya evalúa la situación de una manera completamente diferente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que eso puede llegar a suceder. Hay otra situación cuando pongan tiempo que tienen que tener en mente, y es que los controladores de tiempo son una aplicación especial que después de los que llegaran después de las 2:15, ¿qué pasaba? Se tenía que gastar los postres de la primera comunión. Bueno, cuando ustedes están aplicando el tiempo es una aplicación especial dentro de los navegadores. Y algunos navegadores antiguos generan conflictos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con conflictos? Que pueden contar el tiempo más rápido o que pueden tender a bloquear el computador. ¿Sí? Entonces, cuando apliquen tiempo también asegúrense que funciona bien esa opción.
¿sí? Porque no siempre va a ser fácil. Igual, los sistemas, este tipo de sistemas, no sé, acá en Moodle todavía no lo he encontrado, no lo he buscado en realidad. Tiene la opción de indicarme a mí cuándo empezó la prueba y cuándo terminó, ¿sí? Y yo puedo decirle al estudiante, usted tiene 15 minutos, pero no le pongo un temporizador. Y le aclaro, si usted se demora más de 15 minutos, le califico con menos nota, ¿sí? O no le valgo la prueba, ¿sí? Ustedes son los que definen después qué hacen con la calificación que le da Moodle. Entonces ustedes definen esas normas o esas reglas de sus evaluaciones antes de empezar las evaluaciones mismas. ¿Listo? Entonces también para que lo tengan en mente. Aquí sigue corriendo el tiempo, ¿sí? Ya solamente nos queda 1 minuto. Entonces pues empezamos a resolver la situación acá. Es recomendable visualizar el historial de las participaciones en los foros para reconocer el tono de las comunicaciones para que las participaciones propias no queden fuera de contexto. ¿Falso o verdadero? ¿Cuál? Verdadero. Enviar, aquí me está calificando de una vez. Lo que les digo, todavía no conozco muy bien los parámetros de esto. No sé si a ustedes les pasó esto, que al decirle enviar les dio la respuesta. En teoría no debería estar apareciendo así, yo ya había desactivado esa opción. La segunda, la netiqueta es un conjunto de normas que buscan respuesta múltiple, puede ser una o más respuestas. Aquí en esta situación, voy a copiar este pedacito aquí. Quedan 7 segundos. Copiar. Ahí se me acabó el tiempo. Ahí me cerró, ¿no? Sí. Ustedes ven que aparecen estas indicaciones. Casi siempre cuando estamos escribiendo preguntas es bueno poner instrucciones, ¿sí? Yo usé esta manera de poner una instrucción. Ustedes cuando la leyeron seguramente entendieron que esos corchetes no eran parte de la pregunta, o alguien se confundió con esos corchetes, ¿sí? Cuando estén redactando preguntas y esperen una respuesta determinada, asegúrense que el estudiante no vaya a cometer errores. En la pregunta que estábamos viendo aparecen varias opciones. El estudiante puede llegar a creer que solo una respuesta es verdadera, ¿sí? Como no era así en este caso, ¿sí? Como en este caso la respuesta podía ser una o más respuestas acertadas, yo le di la instrucción al estudiante, ¿sí? Dentro de la pregunta incluí un paréntesis, un corchete, perdón, de instrucciones. Entonces, ese tipo de recursos son muy buenos para cuando ustedes están trabajando este tipo de preguntas, ¿cierto? Si yo no lo hubiera puesto, ustedes hubieran pasado por la respuesta y seguramente hubieran marcado la primera que creyeron que era la respuesta acertada, ¿cierto? Entonces, también eso lo vamos a ver en un momento, cómo hacemos para que solo sea una respuesta o para que pueda el estudiante poner varias respuestas. Aquí ya se nos cerró la cuestión. Pasamos al siguiente. Esto ya como se cerró, entonces está buscando la revisión final. La etiqueta es un conjunto de normas que buscan. Mire que nuevamente repetí la misma dosis, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber nosotros si hay varias opciones de responder o solo una? Cuando ustedes ven un formulario y tiene cuadraditos, significa que dentro de las opciones ustedes pueden marcar más de una. Si aparecen circulitos, significa que solamente se puede responder una sola vez. ¿Cuál es el parámetro de comparación para saber, para no aprenderme circulito o cuadradito? Es que el circulito es O, ¿sí? O es esta, o es esta, o es esta, o es esta, ¿sí? Entonces cuando aparezca circulito es que es O, ¿sí? Si ustedes marcan una y después marcan otra, es él guarda la última que ustedes tocaron y se marca esa O, o sea, se rellena ese circulito, ¿vale? Cuando son cuadros, pones un chulito, no pones un circulito relleno, sino pones un chulito. Entonces yo puedo marcar varios chulitos en ellos. Aquí, falso o verdadero, es una opción única.
Aquí, esta pregunta, varios de ustedes me hicieron la observación. Aquí, ¿qué dice? Selecciona el estado correcto de las siguientes ciudades. Uy, esto es por el ejemplo que estaba usando. Escribir en, entonces yo los selecciono, mayúsculas o minúsculas, es una muestra de buena conducta, de buena educación, perdón. Por otro lado, escribir en mayúsculas es una muestra de mala educación, ¿cierto? Eso habíamos dicho que era ¿Y por qué no puede ser el contrario? puede ser al contrario, ¿sí? O sea, de hecho, como yo lo diseñé, era que primero minúsculas y después bueno, ¿cierto? Pero ustedes saben que al contrario también es igualmente válido, ¿sí? Entonces algún estudiante puede poner mayúsculas aquí y mala, y acá minúsculas y muy buena. Y el sistema le hubiera puesto un magnífico cero, ¿sí? De hecho, a uno de sus compañeros le pasó, o a varios de ustedes les pasó. A mí también. ¿Por qué? Porque fue un mal diseño del que lo hizo, ¿sí? De la prueba. Claro, lo que les digo, acá lo estoy haciendo a propósito, ¿sí? Para que ustedes caigan en cuenta de ese tipo de error. ¿Qué pasa si el estudiante lo pone al contrario? ¿Sí? Digamos, para evitarnos ese problema, una debería venir marcada, ¿sí? Para evitarnos esos problemas de redacción. Porque el estudiante puede responder acertadamente y el sistema calificarle errado. Y el que tiene la culpa no es el estudiante, y a veces uno no escucha al estudiante, ¿sí? Entonces, la recomendación siempre es revisar eso. Es un mal diseño de la pregunta. Es un mal diseño de la pregunta, sí. Siguiente. Aquí, bueno, esta no me deja desplegar por lo que ya está respondida, pero aquí me salen varias opciones. Cuando ustedes desplegaron aquí, ustedes vieron que hay 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, ¿sí? O sea, 5 definiciones que ustedes tenían que relacionar con la respuesta. ¿Cuántas respuestas había? ¿Alguien alcanzó a contar? Habían 6 opciones. Habían 6 opciones, ¿sí? Casi siempre este tipo de respuestas nosotros, si ponemos 5 definiciones, ponemos 5 significados, ¿sí? Pero yo puedo poner más para evitarnos el problema del pinochazo, ¿cierto? Que no, si yo ya respondí esto, entonces por descarte es esta otra, ¿sí? Entonces, pues, uno puede poner también como profesor un poquito más de complejidad al asunto, pero eso, nuevamente, son recursos que ustedes tendrían que usar. El nivel de dificultad. Aumenta el nivel de dificultad y en consecuencia esa pregunta debería tener un poquito más de calificación, pero eso ya es decisión de ustedes. Aquí está, me imagino que nadie se equivocó con Hugo Chávez. Hugo Chávez. ¿Sí? El libertador de 5 países latinoamericanos. Sí, Chávez lleva a Venezuela, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Nicaragua, ¿qué? Sí, uno. Nicaragua y Cuba, sí, 5. ¿Sí? Entonces, acá cualquiera de las dos respuestas hubiera podido llegar a ser válida. Miren lo que les decía de los circulitos, ¿sí? Acá solamente era una, ¿sí? Y aparece en consecuencia circulitos. Si ustedes marcaron no le da opción una y después marcaron la otra, es la última la que vale. ¿Listo? Y miren que allí la instrucción no va. Yo, igualmente, como ya había hecho preguntas que eran de múltiple opción, aquí hubiera podido también poner la opción, seleccione solamente una. Pero si no la pongo, igual si el estudiante va a poner más de una, pues el sistema se la va a quitar, ¿sí? Igual pues el estudiante puede que no se dé cuenta que le está desactivando la otra, ¿vale? Bueno, estas también son varias respuestas. Y finalmente esta es un ejemplo, pues digamos, que yo uso pues desde diseño, ¿cierto? Pero que ustedes pueden usar también con sus propias aplicaciones, ¿cierto? Ustedes usaron este recurso mucho cuando estábamos haciendo lo de PowerPoint,
¿cierto? El objeto de aprendizaje de PowerPoint, donde ustedes ponían una fórmula matemática y cuál es el divisor, cuál es el dividendo, o en dónde está el tercer estómago de la vaca, o sí, o sea, ustedes pueden usar este recurso del gráfico muchas veces, ¿sí? Como nosotros ya vimos eso en Blackboard, estoy seguro que cada uno puede visualizar cómo usar este recurso dentro de su propia evaluación. Yo no sé si para alguno hubo alguna pregunta o no entendió este tipo de pregunta. ¿Todos la entendieron? No, yo no. ¿No alcanzó a llegar allá? Yo hice la primera, pero no supe cómo aquí. Para responder a cada zona, tienes que hacer clic en responder, luego dar a la imagen. Entonces, Yo no. A mí me parece que cuando uno está diseñando exámenes, ese tipo de indicaciones tan largas son incómodas. claro, pero esta yo no la puse. ¿Sí? Yo solo puse fue esta. Hace parte de la definición Sí, eso ya viene predefinido por el sistema. ¿Sí? Claro, el estudiante la leerá la primera vez y las siguientes veces creerá que es la misma. ¿Sí? Pero mi pregunta era esta. ¿Selecciona el color que resulta de la combinación? ¿O ya no estoy seguro? No, esa es la pregunta, ¿sí? Porque arriba me está diciendo tiene que hacer clic en responder y no sé qué. No, eso yo no lo escribí. Solo escribí esta parte. Selecciona el color que resulta de la combinación de azul y amarillo. Entonces, azul, amarillo, responder. Tal. ¿Por qué me da la opción? ¿Por qué la pregunta está puesta de esta manera? Porque yo podría decir cuál es la suma de amarillo más azul y cuál es la suma de azul más rojo. ¿Sí? O sea, en una misma gráfica pueden haber más de una respuesta. ¿Sí? Entonces, si yo pongo azul más rojo, habrá otro botoncito de responder a azul más rojo. Entonces yo pongo amarillo más azul, clico en responder, me ubico en donde es mi respuesta, le hago clic, después me voy al botoncito de rojo más azul, vengo y le doy en donde corresponde y puedo tener varias respuestas alrededor de una misma imagen. Ya lo aprendimos. ¿Está muy bajito? ¿No? ¿Tienen problemas? Termino en esta parte. Entonces, por eso esa instrucción tan larga arriba, ¿sí? Porque es que yo puedo meter varias respuestas dentro de la misma imagen, ¿sí? Puedo poner al estudiante para que resuelva allí. Allí podríamos poner, ¿se acuerdan el mapa de Colombia? ¿Cierto? Entonces, identifique la zona Caribe, identifique la zona Pacífico, identifique la zona que corresponde. Finalizar revisión y me dice cuántas pruebas hicimos. ¿Listo? ¿Hasta allí preguntas? ¿Ninguna? Bien, entonces cada uno va a entrar a su aula, al aula donde son profesores, y vamos a crear una nueva evaluación. Cada uno lo va a hacer con las preguntas que trae. Ya voy a mirar qué pasó con el aire. Cuestionario, profe, ¿no?
Sí, ya, repítale. Sí, todavía no lo he hecho. Voy a explicar. Bueno, listo. Para crear un nuevo tema, para crear una nueva aplicación. Me imagino que ustedes ya estuvieron trabajándole aquí suficientemente al asunto. Entonces vamos a activar edición. ¿De acuerdo? Y en activar edición, ustedes agregan una actividad y esa actividad se llama cuestionario. Y allí, ahí arrancamos. ¿Listo? ¿Pueden agregar un nuevo tema o habíamos dicho que había uno que era general y otro por semanas? Sí, ahora ya lo hice. Sí, yo tenía Entro con mi ahí está, activar edición. Pedirles un favor, si tienen problemas con los temas, ahora les trabajamos a eso. En este momento me interesa más trabajar en el cuestionario. No, nosotros podemos mover objetos dentro de los temas, entonces no se preocupen dónde queda ubicado. ¿Sí? O sea, créenlo y después los organizamos. ¿Sí? No se angustien por eso. ¿Cómo? Montamos, sí, vamos a montar eso. Eso es lo que vamos a hacer. Ustedes trajeron una tarea y la vamos a montar aquí como evaluación. ¿Listo? Bien. Entonces, arrancamos colocándole el nombre a la prueba. Puede ser. Arrancamos con algo suave. Primera prueba. La tarea que trajeron. Primera prueba. Sí, pues los van trabajando. Ahora pregunta, ¿alguien sacó 5 en el examen anterior? Se perdió. No sacó 5 usted que lo diseñó. No sacó 5 usted que lo diseñó. Esta prueba existe para probar. Pablo sacó 5. William, ¿sacó 5? No es que no lo puede presentar. Llegó tarde por W. Bueno, listo. Aquí. Donde dice. Ya le pusimos un nombre a esto, ¿cierto? Aquí en la parte de arriba. Le pusimos una introducción. Siempre es bueno, digamos, aquí en la introducción poner cuál es el objetivo de la prueba, qué capítulos o qué temas están evaluando allí, si están basándose en un libro, sobre qué capítulo están trabajando la evaluación. O sea, información que permita al estudiante y a ustedes mismos a futuro orientarse sobre lo que están haciendo. ¿Listo? Aquí aparece a continuación la opción abrir cuestionario. Allí fue donde yo le puse la fecha y la hora de arranque la prueba. Si ustedes hubieran entrado antes de las 2:05 a la prueba, les hubiera dicho que la prueba todavía no estaba habilitada, ¿cierto? Los que entraron temprano se dieron cuenta de eso. Cuando el sistema llegó a las 2:05, inmediatamente habilitó la prueba. Entonces, ¿dónde le doy yo el horario que le puedo entrar?
aquí, en abrir cuestionario, la última opción, Habilitar. le pongo este chulito a habilitar, y ustedes ven que el desplegable allí se activa. ¿Sí? Y ustedes le pueden poner el día, el mes, el año y la hora en que va a empezar la prueba. Acuérdense que el AM es la hora de 1 hasta 12 y el PM desde hasta el 4. En este caso será desde las 2 de la tarde, entonces serán las 14:05. Hora militar que llaman en algunas regiones. Lo mismo cerrar el cuestionario. Yo al cerrar el cuestionario lo puse el mismo día, 15 de octubre, pero le puse hasta las 14:15. Ustedes pueden modificar allí tan diferentes. Él por defecto le da la hora y la fecha del momento. Del día en el que está haciendo la. A mí me parecía 16 de octubre y yo miro en la fecha del reloj y está bien. Ah, no sé. No, sí, no sé. Aquí aparece 16 de octubre. No, yo no he editado, aparece por defecto, entonces por eso le preguntaba. No sé. O sea, a mí me ha aparecido todas las veces con la fecha actual. ¿Qué no les está apareciendo? ¿No les aparece esta opción? Sí, aparece el 15, Tienen que activar la opción habilitar. Si no le doy, ¿qué pasa? Esa es una muy buena pregunta. Si yo no activo la opción habilitar en alguna de los dos casos, ¿sí? Significa que queda habilitada, si digamos, no voy a habilitar el primer chulito. Significa que queda disponible la prueba desde el momento en que yo le doy guardar. ¿Sí? Es decir, los estudiantes pueden entrar a la prueba y aplicarla en el momento que quieran. Entonces, de esa manera yo hago cuestionarios para que los estudiantes practiquen. Entonces yo les digo, mire, vamos a hacer una prueba dentro de 8 días, pero ustedes voy a dejar un cuestionario abierto para que ustedes hagan cuantos intentos quieran. O yo lo puedo... No va a ser evaluativa, no le va a poner una calificación a eso, pero ustedes pueden entrar cuantas veces quieran en ese lapso de tiempo, hasta tal día. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo no habilito el inicio del abrir cuestionario, sino solamente el cerrar. Y la otra opción es que yo lo abro, pero nunca cierro. ¿Sí? Entonces, es como funcionan esos dos chulitos. Si yo lo, por ejemplo, pero puedo colocarlo perspectivo, o sea, hacia un futuro. Para el 31 de octubre tengo una prueba, entonces yo lo puedo colocar 31 de octubre a esa hora. De hecho, esta prueba yo cuando la hice inicialmente la hice como el martes o el miércoles, yo la dejé para el sábado. Es decir, ustedes hubieran podido entrar a mi curso, ver que iba a haber una evaluación, pero al picarla iba a decir que no estaba habilitada, porque yo desde el principio lo puse que iba a ser el sábado a las 2 de la tarde. ¿Sí? Entonces ustedes habían visto pues me parece muy bueno. El semestre pasado me hicieron una evaluación de física y nos dejaron presentar la prueba las veces que quisimos, y creo que es muy coherente con lo que se argumenta, que la evaluación tiene que ser formativa y no cognitiva. Ajá. Porque le da la oportunidad al estudiante de que vuelva a intentar. Sí, yo les decía que yo tengo mi bloqueo mental con esa opción. ¿Sí? Yo tengo, eso sí ya es personal. Yo, si voy a poner una prueba, si voy a hacer una prueba, la hago con 5 o 6 preguntas. Pero el cuestionario sí la puedo hacer un banco de 50 preguntas y las dejo abiertas cuantas veces quiera hacerlas. Pero ya el momento de la calificación para mí es un tema serio. Entonces cuando llega el momento de la calificación hago una prueba nueva y le digo, de ese banco de preguntas extráigame 5 aleatorias. ¿Sí? Y para mí ese sí es aplicativo. Pero eso es una posición mía, yo respeto también esas posiciones, porque sé que también existen. Hay evaluaciones como formativas y otras como sumativas, entonces usted escoge el tipo de evaluación que quiere. ¿Jorge iba a decir algo? No. Bien. Listo, preguntas ahí, ninguna. ¿Claro? Bien. El siguiente chulito es el tiempo que va a durar la prueba abierta. ¿Sí? Ahí, en la prueba que acabamos de hacer, yo le había puesto 5 minutos. ¿Sí? Es decir, si ustedes entraron a las 2:05, a las 2:10 del sistema les cerró.
Si empezaron a las 2 y 7, a las 2 y 12. Pero parece que los que empezaron a las 2 y 13, a las 2 y 15 les cerró. ¿Sí? Eso sí, lo que les digo, en Blackboard funciona diferente. ¿Sí? En Blackboard, si usted les da 40 minutos y le pusieron, o sea, uno puede abrir la prueba durante 5 minutos. O sea, en esos 5 minutos los estudiantes pueden entrar. Pero una vez empezaron la prueba, les da todo el tiempo. Aquí funciona diferente. ¿Sí? Igual, pues, depende también cómo configuran el sistema ya internamente. O sea, no sé. Profesor, ahí donde dice abrir cuestionario, que habilitamos, donde está ese 50, por ejemplo, en el caso mío, yo ¿cuál? coloco 1400, ¿cierto? Aquí. Abriendo, sí, correcto, Sí. 1400. Ajá. Y cerrando lo coloco en 1420. Sí. O sea, hay que modificar eso que está diciendo. Acá, sí. Y en la parte del límite de tiempo colocaría unos 20 minutos. No, mire. Yo lo dejé abierto, el abrir cuestionario yo lo dejé desde las 2 y 5 hasta las 2 y 4. O sea, di un lapso de 10 minutos. Pero el estudiante que entrara tenía 5 minutos para hacerlo, a menos que empezara después de las 2 y 10. ¿Sí? O sea, si empezó a las 2 y 5, a las 2 y 10 le cerró el sistema. 5 minutos. Al estudiante que empezó la prueba le dio 5 minutos. Pero si el estudiante llegó tarde, o entró al sistema tarde, llegó a las 2 y 12 y empezó a las 2 y 12, le dio solamente 3 minutos. Sí, porque a las 2 y cuarto cerró. Sí. ¿Listo? No es que uno tenga que calcular esto y esto. ¿Sí? No es que tenga que calcular. Igual, aquí también daría. Uno puede calcularlo, por ejemplo, poner una hora de clase, de 9 a 10 la clase, pero ustedes saben que su examen está para media hora. Entonces, uno de 9 a 10, usted lo calcula para media hora. Que arrancamos a las 9 y 15, a las 9 y 45 le cerró. Si empezó a las 9 y 15, a las 9 y 45 le cerró. Pero si arrancó a las 9 y 30, tiene hasta las 10. Si arrancó a las 9 y 31, solamente va a tener 29 minutos. Digamos, pruebas que tengo pendientes por hacer. Si ya alguien está empezando a presentar la prueba, si yo puedo cambiar el tiempo. Yo eso no sé. ¿Sí? Digamos lo que está mencionando Juan Manuel. Si yo le puse inicialmente de 9 a 10, pero todos empezaron a las 9 y cuarto, si yo le puedo decir al sistema que a las 9 y cuarto cierre. ¿Sí? No sé si ya todo el mundo, a las 9:45, perdón, si ya todo el mundo está presentando la prueba, si yo puedo hacer modificaciones en caliente. ¿Sí? No sé si eso se puede hacer. Ya. En ese caso uno podría poner la prueba todo el día. Para el 21 de octubre empezar desde las 0 horas hasta las 12 y entonces pone un límite de tiempo. Entonces en el momento en que entra el muchacho a hacer la prueba en ese día, solamente uno le puede poner 20, 30 minutos. 30 minutos, la puede presentar a cualquier momento del día, pero le va a dar el sistema 30 minutos para resolver. Sí. Esa es la noción. Listo, intentos permitidos. Ayer es lo que habíamos discutido. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí sale. Límite de tiempo, el tiempo que tú consideres que necesitas para presentar la prueba. O si consideras que puede darse todo el tiempo que quiera, le desactivas la opción habilitada. Entonces ayer el estudiante lo abre y todo el tiempo que él quiera. Ese reloj contando de pantalla ya aparece. Si un estudiante me presenta el examen, vuelve y me entra, ¿lo puedo volver a presentar? No. Dependiendo del número de intentos. El número de intentos que usted deje. Si yo lo dejo sin límite, pueden quedar todas las veces que quieran. Si le pongo una sola vez, ver el examen, pero no lo puede volver a presentar, no puede dar nada. Esto no es del examen. Del examen. Ahora, pues si hay intento de las preguntas, no, este es el intento del examen. El examen ya está reconfigurado cuando usted abre toda la prueba. Él puede hacerlo con tantas veces que él puede no modificar. Un momento. Ustedes vieron que decía enviar. Sí, cuando estaban contestando. El enviar significa que él ya dio por válida ese intento.
¿Sí? Si yo le puse solamente un intento, él cuando le da enviar, está quemando esa opción de esa manera. De esa pregunta. ¿Sí? Entonces, ya después no se puede volver a que vio a otro compañero que respondió otra cosa, no, ya la envió. ¿Sí? Claro, es que algunas características no sino que dice que lo penaliza uno, Cuando menos la segunda vez y menos la tercera. Eso es parte de lo que tengo que aprender a manejar. ¿Sí? Perdón, profe. Ayer se puede decir el límite de tiempo, ese cero significa solamente. No, el límite de tiempo hay que ponerle un tiempo. Si no le voy a poner tiempo, le desactivo la habilidad. Mire, aquí, allá lo estoy aplicando. Mire. Si yo lo desactivo, se pone grisecito. Significa que ya no va a funcionar eso. ¿Listo? Ven, número de intentos permitidos, pues ya lo hemos discutido. ¿Sí? Aquí me da 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. O sin límite. Pero si uno le coloca un límite, por ejemplo 1 o 2, así sin límite, y mire la opción de aumento de calificación, entonces uno tiene varias opciones ahí para la calificación. Sí. Pero si uno le coloca límite de tiempo, ya se le deshabilita. Límite de tiempo no. Le deshabilita la opción de calificación. Pero si le pone dos, sí, lo tiene. Miramos a ver. Ah, sí, con dos opciones vuelve y se activa. Aquí, si ustedes quieren que sea válida la calificación más alta, las calificaciones, solo la más alta, solo la más baja, ustedes, el primer intento o el último intento, ustedes son los que definen eso. Orden de las preguntas. Esa opción por defecto sale tal como se muestra en la pantalla de edición. ¿Qué significa? Que ustedes la pregunta 1 es la primera que les sale a los estudiantes, la pregunta 2 es la segunda, la tercera, la 3 es la tercera y así sucesivamente, ¿cierto? Yo, en el caso de ustedes, le activé el shuffle randomly, ¿sí? Es decir, aleatorio. Parágelas aleatoriamente. ¿Sí? Shuffle es mezclar, es barajar. ¿Sí? Random aleatoriamente. Es aleatorio. Random es aleatorio. Random y aleatoriamente. ¿Sí? Entonces, nosotros le activamos, yo no sé por qué esto está en Spanish English, ¿sí? pero está, algunas ayudas están en inglés. Pero bueno, yo sé que para ustedes, todos los que han pasado el examen de inglés, eso no es ningún problema. La siguiente opción es cuántas preguntas quiere que vea el estudiante cada vez que entra a la página. ¿Sí? La opción que ustedes tenían en su examen era que en cada página se presentara una vez. ¿Sí? Pero eso tiene sus pros, sus contras, eso sí ya depende de cada uno. Yo prefiero que cada pregunta salga en una página. ¿Por qué? Porque le disminuyo la cantidad de ruido que le pongo al estudiante. ¿Sí? El estudiante está suficientemente estresado como para ponerle todo un mamotreto y cosas. Y la otra también es porque la página pesa demasiado. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo todas las preguntas, si estoy haciendo un cuestionario de 100 preguntas, pues el estudiante en algún momento puede estar empezando a presentarla y presentarse algún problema y se le desactiva o se le cae la conexión o lo que sea, le va la luz y no contestó absolutamente nada. Mientras que si va contestando una por una y le va dando enviar a cada pregunta, entonces pues al final podemos saber que contestó hasta la 20 y le faltaban 80 por una anotación en el pasito anterior, en el de definir si utilizamos la opción de barajar las preguntas. Si tomamos, por ejemplo, un solo enunciado del cual se derivan varios problemas, entonces tendríamos que a cada pregunta copiar el mismo. No. Hay una opción de bloques. Yo sé cuál es el fundamento, pero nunca lo he usado en ninguno de los dos sistemas. ¿Sí? Yo sé que acá está porque me dio la opción de bloques. ¿Qué es lo que yo hago? Yo le digo, mire, las primeras 3 preguntas con este encabezado. ¿Sí? Entonces, de las siguientes que le pone una lectura y basado en la lectura, las siguientes que responda a las siguientes 3 preguntas. Esas 3 preguntas pueden ser
de un paquete de 10 preguntas. Entonces él busca ese bloque en particular y extrae esas preguntas allí en particular. Allí, como lo estamos haciendo, es un cuestionario simple, sencillo, ¿sí? Y ese bloque podría aparecer en donde yo quisiera. Si lo pongo randomly, aparece todo el bloque en una parte, en una parte diferente. Y baraja las preguntas del bloque. Sí. Y al interior de cada bloque pueden barajar también las opciones. ¿Sí? No lo he usado, yo sé que existe, sé que hay estos bloques, pero nunca lo he trabajado. Esa pregunta, las preguntas estén en el mismo enunciado, un solo gráfico, una sola tabla. Entonces, agrupa todo eso y ya se traen entre esas tres preguntas. Ese bloque. Sí, para no copiar el encabezado. Porque si lo está haciendo basado en una gráfica, tendría que a todas ponerle la misma gráfica. Pensaría en Gregorio. Sí. No. Él tiene esa opción. Nunca lo he trabajado, pero yo sé que tanto en Blackboard y aquí yo vi la opción bloque. ¿Sí? Bien, nueva página, cada pregunta. Barajar dentro de las preguntas. Esto ya tiene que ver con el comportamiento dentro de las preguntas. Esto era del esquema general de la evaluación, esto que estamos viendo aquí anteriormente, pero esto ya es dentro de la pregunta. ¿Qué es lo que va a suceder dentro de la pregunta? Sí, entonces barajar dentro de las preguntas. ¿Eso qué es? Que el A, que el B, que el C, que el D, que el E van a salir en órdenes diferentes, ¿sí? En desorden. Allí hay que evitar ninguna de las anteriores, ¿cierto? Casi siempre decimos el A, el B, el C, el D y el E le decimos ninguna de las anteriores, pero como van a salir en desorden, entonces ninguna de las anteriores le puede salir del primero. Sí, no aplicaría esa respuesta. No la dejas a de último. Entonces tocaría decir ninguna de las demás, o evitar usar ese recurso, pero O ninguna. o ninguna, ¿sí? Ninguna. Ayuda del público. Modo adaptativo. Este sí no sé, ahí sí. Yo leí esto y no entendí. ¿Sí? Entonces este sí se las queda viendo. La de las que apenas. Aplicar penalizaciones. Esto es lo que estas penalizaciones tienen que ver con lo que les decía hace un momento. O sea, una pregunta yo le puedo poner una penalización. Si me la respondió mal, la siguiente vale sobre 0,9. Si me la respondió mal, sobre 0,8. Sobre 0,6. Si la respuesta es entonces No. El anterior que dice. Sí, o sea, yo le di la opción de que le aparezcan varias preguntas, ¿cierto? O sea, yo le di varios sistemas. Por parte, dale un momento. En este caso, yo le doy. Es que me pongo a quitar por encima de los demás. Listo. En aplicar penalizaciones, cuando yo estoy diseñando la pregunta, yo le puedo poner un valor a esa pregunta. Entonces yo le digo, esta pregunta vale 10 puntos. Pero si me la responde mal en el primer intento, el siguiente descuenta un punto. ¿Sí? Entonces yo le pongo un valor de descuento en cada intento. Si vuelve y me la responde mal, 8, 7, 6. ¿Sí? Entonces pues si ahí sí depende de la posición que ustedes tengan. Pero eso iría amarrado arriba con el número de intentos que usted le dé. Claro. Si ustedes le dieron 2 intentos, 3 intentos, pues solamente va a llegar la pregunta hasta punto 7, ¿cierto? Pero aquí activamos la opción de aplicar penalizaciones. Si yo no le digo nada allí, las aplicaciones, cuando esté diseñando la pregunta, no va a tener ningún efecto que ustedes pongan un valor en penalización. O si solo le dan un intento. O sea, la pregunta por defecto viene un puntaje y cuál va a ser el valor de la penalización. ¿Sí? O sea, le da ambas opciones, ¿sí? Por defecto. Aquí le decimos si las va a aplicar o no. ¿Sí? Entonces, pues, eso sí depende de cada uno. El valor de la penalización no aparece por ahí. En cada pregunta. Porque cada pregunta puede tener una penalización diferente. Aquí no se pregunta el valor se define en cada pregunta.
Cada intento se basa en el anterior, no tengo idea allí, no probé esa opción. Lo dejé por defecto. Esta, revisar opciones. Esto en el cuestionario que yo les presenté a ustedes había desactivado todas estas opciones.